En esta convención de este año 2020, la comisión directiva decidió que era el momento de activar, como les decía, la cuarta misión del Instituto, que es el Advocacy, de una manera estratégica. Dada la preponderancia que el entorno político sigue adquiriendo año a año en nuestro país, y particularmente esta circunstancia tan peculiar que vivimos. Nos preguntamos si como hombres y mujeres de negocios era suficiente y adecuado sentirnos víctimas de un país en permanente crisis política, o si no era más justo sentirnos corresponsables del mal clima de negocios que reina desde hace décadas entre nosotros y se agrava cada vez más. De tener cada vez menos creación y nacimiento de empresas, comparado con nuestros vecinos, para en cambio expulsar emprendimientos y ahuyentar inversores y talentos. Con esta convocatoria desafiante, esperamos terminar la convención con guías institucionales que nos permitan encarar tareas estratégicas de advocacy, tanto en la definición de qué temas son los que debemos abordar públicamente como instituto de directores, como en el de qué instrumentos son los adecuados para hacerlo. Para alimentar nuestra reflexión, que se dará en 4 grupos de trabajo a partir de las 12 horas de hoy, hemos convocado previamente a un panel de 4 excelentes empresarios y profesionales que tienen mucho para compartir con nosotros en materia de comunicación pública de los empresarios. 2 empresarios que no le temen a comunicar pública y abiertamente sus ideas, una empresaria graduada del IGEP que hace de la comunicación empresaria su propia actividad como ella misma, y un destacadísimo académico de la comunicación política, también profesor de nuestros programas. A ellos queremos preguntarles cómo llegamos hasta acá, a que nuestra sociedad tenga una imagen tan negativa de los empresarios y de los hombres y mujeres de negocios. Si este es un problema de fondo o es un problema de comunicación, ¿cómo revertimos esta situación? Sin la cual no podremos activar nuestras fuerzas productivas con la potencia que se necesita. Tras este panel, que comienza ya mismo, tendremos una entrevista exclusiva con el presidente del Instituto Brasileño de Directores, Enrique Luz, para que nos cuente cómo hizo el IBGC para desarrollar su propio advocacy. Y con estas 2 actividades daremos lugar al trabajo en grupos, para obtener pautas estratégicas para que el IGEP desarrolle en el futuro inmediato. Les agradezco a todos el interés y el compromiso de participación que vienen demostrando en cada convocatoria, y espero que tengamos una excelente y productiva jornada de trabajo. No se queden con las ideas, compártanlas abiertamente y produzcamos el cambio que necesita nuestro país. Somos directores de empresas. Hay algo muy importante para el país en nuestras manos. No lo dejemos en manos descuidadas si nosotros sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias. Bueno, Santiago, permita-me contestá-lo com um pouco de história. Creio que é bueno ubicar-nos na história. Por lo menos em lo que considero importante apresentar para nossos colegas de Argentina, para que entendam a evolução ao largo do tempo. O IBGC foi fundado há 25 anos por um grupo de voluntários abnegados, claro, mulheres e homens de negócios, empresários, diretores, executivos, líderes profissionais em nossa sociedade, todos muito comprometidos com a causa de implementação de melhores práticas de governo corporativo no Brasil. Nada havia em 1995, nada havia no mundo de negócios sobre o tema. Não se hablaba de eso. Bueno, ellos lograron sembrar la idea de que el mercado de capitales de Brasil vendría a ser cada vez más dependiente de la implementación de mejores prácticas de gobernanza a lo largo de los próximos años. Lo que, de certa forma, incluiria uma cultura ética também mais sólida, mais robusta. Desde sua fundação, o Instituto teve um apoio gigante da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, então se chamava Bovespa, hoje é B3, e da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e outras muitas entidades. A Bovespa participou ativamente na construção da primeira edição do Código IBGC de Melhores Práticas de Governança. Isso foi lá em 2000. Né?
E, ao mesmo tempo, IBGC foi um importante interlocutor para a valoração e implementação dos vários segmentos de mercado que foram criados por Bovespa e lançados em 2000, nível 1, nível 2 e novo mercado, que se chama, que são orientados à negociação de ações de empresas que voluntariamente se predispõem a aceitar, a adotar práticas de governança, governo corporativo, ademais de los simples requisitos da lei brasileira, ampliando o direito dos acionistas minoritários e adoptando uma política de divulgação mais ampla e mais transparente. O Instituto construiu, ao longo do tempo, uma excelente reputação também por seus cursos, seus eventos, seus seminários, suas mesas de debate e actuando como um think tank, e a sociedade o reconheceu como tal, atuando como think tank de governo corporativo. É o único think tank de governo corporativo em Brasil. Ele ocupou um espaço. Passou a ser reconhecido como um centro de debate mais profundizado, pero ainda que com o governo corporativo como tema central, nunca se separando do tema governo corporativo. Isso é importante pontuar. A partir do ano 2000, o Instituto passou a organizar seus congressos anuais, que então são 20 congressos de muito sucesso. Nada disso poderia ser logrado sem que tivéssemos uma atividade constante de defesa pública, aguerrida, das melhores práticas que o próprio Instituto propugnava em seu código. Pero só há uns 6 anos, 2014 ou 2015, a partir de um pensamento estratégico mais organizado, o IBGC logrou estruturar-se com a criação de uma diretoria, e vou mencionar Valéria Café, com ela, que era uma profissional de carreira, que é uma área de advocacy pura. A cada semana temos mesas redondas, congressos, seminários, charlas em universidades e escolas de negócio, artigos, entrevistas em periódicos, TV, todo meio de comunicação, uma atividade realmente muito intensa por parte de Valéria e de seus colegas. A partir desta ideia estratégica de ter uma vocalização, uma advocacy mais ativa, passamos a ter uma representação em Brasília, como você mencionou. A palavra lobbying tampouco é muito positiva na cultura brasileira. Bom, então decimos o lobbying bueno para diferenciar do outro lobby. Bueno, então temos esta representação em Brasília que acompanha projetos de leis e tem atividades de regulação, quer dizer, acompanha atividades leis e possíveis cambios em la regulação que puedan interessar nosso escopo de influência, definido estratégicamente. Bueno. Ahora, eso de, disculpa, el tener profesionales especializados con otra mirada implica también una autolimitación o adecuación del discurso que tenemos los hombres y mujeres de negocios para poder salir a la opinión pública, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros tenemos algunos temas que son temas de advocacy centrais e permanentes. Entre eles, por exemplo, diversidade. Diversidade é um tema em que estamos permanentemente involucrados para vocalizá-lo na sociedade, a necessidade de melhor diversidade. Um outro tema
estamos siempre involucrados, son los deberes y responsabilidades de los directores. Es un tema también que estamos involucrados. Y hay otros temas que anualmente definimos, 4 o 5, no más que eso, en que en aquel año en particular estaremos trabajando, y no necesariamente en el próximo año. Ok. Entonces hay temas centrales y temas oportunísticos, llamémoslo oportunístico. Pero siempre teniendo en cuenta nuestra misión central, que es apoyar la construcción de una sociedad mejor por la más amplia diseminación de mejores prácticas de gobierno corporativo. Así es nuestra misión, es enunciada así. Entonces, hay que estar todo bajo esta misión básica, central, fundamental. Um interessante exemplo de sucesso foi há um ano, mais ou menos, quando, em uma noite, uma madrugada, os deputados federais em Brasília intentaram suspender um dispositivo legal que los impede de tener parentes nombrados para directorios de empresas estatales. Y para comenzar entonces el tratamiento del tema de la convención, tendremos el panel que ya habló Santiago, y el título es Los hombres y mujeres de negocio. ¿Comunicamos mal? ¿Participamos poco? ¿Creemos que no debemos participar en política? Y el panel que vamos a tener está conformado por 4 personas. La primera cuestión tiene que ver con que la sociedad red, la tecnología y todas las transformaciones organizacionales que se han dado en las empresas y en las organizaciones en general van cambiando, digamos, de alguna manera la cultura y, o sea, la forma de hacer las cosas y la forma de funcionar. ¿A qué me refiero con esto? En la época de mi abuelo, una empresa tenía límites mucho más precisos que lo que tiene hoy, ¿no? Es decir, hoy una empresa es una especie de organización dentro de un ecosistema complejo que habitan los clientes, los proveedores, universidades, organizaciones como esta que están ustedes. Es decir, los límites entre lo que es la empresa y lo que no es la empresa es mucho más difuso. Porque hay un límite formal, obviamente, pero hay un límite funcional. Me refiero a ese límite funcional, es más difuso. Esta empresa, esta organización de límites difusos, justamente se deja impactar por la sociedad, porque la sociedad empieza a preguntarle más cosas, a demandar más cosas de las empresas. Por eso los balances, por eso las múltiples certificaciones, por eso hay que dar cuenta a la sociedad no solamente de las formas establecidas por la ley, sino con muchas más cosas que están más allá de las leyes. Y también las empresas empiezan a impactar más sobre la sociedad. Es decir, una persona que se califica trabajando en mi empresa vuelve a la sociedad en el Club de Leones de Carlos Casares o en la Cooperadora de la escuela o en el club de fútbol y va transfiriendo know-how de la empresa hacia esas organizaciones. Entonces ahí hay un punto que es muy importante entender, que es que las empresas hoy impactan y se dejan impactar. Hoy las empresas o se pueden hacer políticas públicas desde las empresas. Antes las políticas públicas estaban restringidas al sector público o al Estado. Pero yo creo que cada vez más vemos que las empresas podemos participar y podemos hacer políticas públicas desde las empresas, o podemos ser influenciadores o líderes en este tema. Hay un tema muy importante, que es que la complejidad creciente de los tiempos que vivimos exigen que las soluciones a estos problemas complejos cada vez requieran de mucha más gente diversa pensando,
sobre esos temas. O sea, los problemas que tenemos hoy con la pandemia o con el cambio en el trabajo y demás, no lo pueden resolver solamente la política o no la política, los funcionarios públicos. Entonces ahí tenemos que trabajar en forma conjunta, los funcionarios con empresas, con líderes de la sociedad, buscando soluciones de este tiempo a los temas. Entonces, esto que se habla de relación público-privada, que históricamente ha sido una relación de clientes y proveedores, se sublima ahora porque la relación público-privada es fundamental para construir un Estado de este tiempo. O sea, la construcción de un Estado de este tiempo pasa a ser parte de esta relación público-privada de la que tanto se habla. Entonces ahí te respondo un poco si los empresarios tenemos que participar o no en la política o en la actividad pública. Sí, es fundamental. Es decir, esa participación debería ser parte de la estrategia constitutiva, porque si no existe este vínculo con la sociedad digamos, es en la sociedad donde están los futuros clientes, los futuros proveedores, los futuros inversores. Es decir, que tiene que haber un proceso de seducción de la empresa para esos stakeholders, y entonces a partir de allí cualquier empresa que quiera crecer, que quiera progresar, va a demandar de un vínculo, diría yo, constructivo y, digamos, fructífero con la sociedad. De allí también que lo que pienso, que en este momento, que se habla mucho de que la sociedad rechaza a las empresas, mi punto de vista es que no estoy tan seguro de que sea así. Yo creo que la sociedad se siente decepcionada por las empresas. Y se siente decepcionada porque tenía o tiene la expectativa de que las empresas seamos parte de la solución. ¿Qué rol tenemos que tener en la sociedad argentina como empresarios? Cuando estuvimos charlando para preparar, la pregunta que surgió espontáneamente, Alejandro, si recordarás, ya hay cámaras. ¿Por qué armar el Monapi cuando ya hay cámaras? Y claro, daría la impresión de que no participan en este discurso público, ¿no? En estas cuestiones, sino que hacen una defensa más gremial de sus intereses que participar en la cosa pública. Ya que hablamos del Monapi, bueno, en algún momento contanos qué busca hacer el movimiento a nivel de la sociedad, que eso sería un ejemplo interesante. Ahora lo que te recuerdo queremos hacer, que es definirnos un poco como qué rol queremos jugar como instituto de gobernanza, como instituto que representa a los directores en la sociedad argentina. Alejandro. Bueno, muchas gracias Alejandro y gracias a ustedes por la invitación, Santiago, y la verdad que es un honor estar hoy compartiendo este panel con Gustavo, María Laura y Mario y con todos ustedes. Bueno, te agradezco la presentación y siempre la compañía, de la que formo parte marca los primeros pasos de la presentación. Inca es una empresa familiar. Yo quiero que me parece que esto condiciona mucho todo lo que yo voy a decir. Esta es una empresa familiar que tiene 80 años, yo soy el presidente, pero tengo primos y hermanos con los cuales interactúo mucho y he interactuado toda la vida. Como tal, en esta empresa familiar, que yo tengo 58 años, yo trabajo desde los 14 años, tiempo parcial y después total, y siempre trabajé en esta compañía. Pero como ustedes saben, la adopción, para mantener la adopción, sobre todo en los primeros años, tenés que demostrar que tenés ingresos para mantener la vida de esa chica. Y sin sueldos, no podés retener esa persona adoptada. Entonces, ahí nomás decidimos con mis primos, bueno, vamos a armar acá algo concreto, un contrato de abastecimiento de esa fábrica. Y empezamos con una línea que era sumamente artesanal, y como siempre decimos, Dios paga 100 por 1. Hoy el triturado de tomate, no sé si alguien se las compra en el mercado, es el producto más emblemático de la marca Inca. Es un producto que lo hicimos solamente para sostener a esa gente de la cual nos consideramos hermanos. Quiero transmitirte en un ejemplo mínimo
cuál es la relación que hay cercana con las zonas de donde venís o donde estás, y eso se repite por 600.000 en todo el universo PYME. Vos me preguntaste cuál es el rol del empresariado. Yo te digo lo que viví en mi casa y lo que vivo y siento. Yo creo que el rol del empresariado, el meta rol, es correr los límites de lo posible. En costos, en producción, en exportaciones, en inventar un proceso. Eso es lo que yo voy a hacer en mi familia a lo largo de los años y lo que tratamos de hacer permanentemente. Pero también es hacerse cargo de los demás. Entonces, esto implica sí rentabilidad, oportunismo comercial, eficiencia, pero también consideración social, solidaridad, justicia social. Yo creo, y esto digamos lo reflejé, lo siento así, pero creo que hace al tema que estamos hablando de advocacy. Yo creo que un empresario bien construido entiende que no le sirve de nada andar bien solo él, sino andar muy bien el resto, lo que lo rodea. Si no, terminamos en lo que estamos hoy, que es que muchos empresarios de nuestra generación están queriendo que sus hijos se vayan del país, lo cual me parece inaceptable, absolutamente inaceptable. Entonces paso al segundo tema, al MONAPI. No tengo mucho tiempo, así que no les quiero robar mucho tiempo. El MONAPI empezó porque nosotros estamos convencidos que Argentina tiene una salida. Yo les aseguro que Argentina tiene una salida mucho más corta de la que todos hablan, mucho más rápida. Y esa salida está dada por un universo que quedó tapado en los últimos 40 años, que es el universo PYME. Para completar el rol que yo entiendo que tiene el empresario, yo pienso que el empresario sigue siendo un gran conductor en esta sociedad. Sigue siendo uno de los grandes conductores de esta sociedad. Los políticos obviamente nos dirigen a grandes rasgos, pero yo creo que el empresario, y yo vivo permanentemente esta realidad con los pymes con los cuales me relaciono hoy diariamente en todo el país, se sienten conductores igual de esta sociedad. Lo que entendemos que la representatividad PYME está muy fraccionada, está muy fragmentada por sector, sea agro, producción, industria, comercio o construcción, o por negocio específico, alimentación o cualquier tecnología, o por región, o por localidad, o por provincia. Por ende, está toda la representación fraccionada. Y como nosotros lo que buscamos es un cambio de paradigma enorme, que significa volver a poner la economía real en el centro de la economía, en la avenida principal, para volver a ser un país con 3% de pobreza. Hace 40 años que abandonamos esta economía, y entonces nosotros nos proponemos tener una voz única, un discurso unificado a lo largo y a lo ancho del país. Hoy tenemos 35 mesas empresarios en todo el país, en todo el territorio, que están empezando a hablarle a la sociedad y poner este tema de vuelta arriba de la mesa. Es esta la economía la que saca, y les aseguro que Argentina tiene una salida de mucho, yo creo que es de un ciclo económico. Y quiero que todos sepan también que este movimiento, esta iniciativa, empezó en diciembre del año pasado. O sea, es pre-pandemia, la pandemia vino a destrozar mucho más un tejido social y un tejido económico. Pero ya en ese momento estábamos en 40% de pobreza, y ese fue el momento de quemar las naves. Y decir, vamos a hablar con la sociedad y con la política. Es lo que tenemos que hacer. Estamos obligados por las dos razones, porque somos conductores y porque tenemos que hacernos cargo de lo que nos rodea. Me dijiste primero si tenemos que tener un mensaje claro. A ver, sí, absolutamente. Si lo tenemos, además. Si lo tenemos. Bueno, si tenemos que tenerlo y si lo tenemos. Bueno, entonces es sí, pero no se trata solamente de que el mensaje sea claro, sino que tiene que ser coherente, tiene que coincidir lo que somos con lo que hacemos. Entonces, hay una nueva dimensión que te pongo en juego, que es la coherencia, y que hoy en día, en el mundo de la comunicación digital, que todo es mucho más transparente y queda más en la memoria, es fundamental. O sea, no se comunica simplemente con lo que decimos o damos a conocer públicamente. La comunicación hoy tiene múltiples dimensiones, y la principal es lo que nosotros hacemos. La coherencia entre lo que decimos ser, lo que somos y lo que hacemos. En este sentido, muchas veces no existe esa coherencia de parte de los empresarios, y ahí es donde te diría que el mensaje es poco claro.
Ahora, tu pregunta me lleva a hacer otra, que es, ¿qué tenemos que comunicar los empresarios? ¿Y en qué dimensión? Porque hoy las dimensiones son múltiples, como persona. Antes vos solo podías comunicar como empresa, pero hoy tenemos distintos canales y formatos de comunicación, y en esas dimensiones también tenemos que estar pensando, como persona, como empresa. ¿Y por qué tendríamos nosotros que comunicar? Esto que hoy pareciera ser que nos reclama fundamentalmente la sociedad. Como ya recién escuché, lo mencionó especialmente Gustavo, pero también Alejandro, hoy hay una concepción muy antiempresarial en la Argentina, y que se destaca especialmente entre los más jóvenes. Pocos jóvenes se ven como futuros empresarios o emprendedores en nuestro país. Esta situación hoy sí nos exige que en nuestra agenda como empresarios tengamos presente la construcción de una nueva mirada sobre las empresas y la actividad empresaria, y cuál es el impacto de las empresas y de nuestras actividades en la economía y en la sociedad. Y acá hay algo que la vida digital, uno de los grandes problemas que trae, que es el mayor desafío, es que todo termina siendo igual, hay mucha más dificultad para diferenciar, todo pasa a planos similares. Entonces, hoy estamos en un mundo donde la diferenciación es la base de la construcción del pensamiento, y todo tiende justamente a lo contrario, a no diferenciarse. Entonces ahí es donde tenemos que entender que hay un rol público del empresario que tiene que hablar para poder diferenciar qué es un empresario realmente, y ocupar ese lugar que si no, otro lo va a ocupar con un relato que se va a construir y que después va a ser muy difícil de desconstruir o de desarmar. Faltan voces en el espacio público que defiendan el sector privado, pero no los intereses del sector privado, sino esta idea de que el sector privado tiene valores que no son privados, que son públicos, y que esos valores tienen que estar en el centro de la conversación. De alguna forma, hoy la sociedad ve a las cámaras empresarias cuando participan como defensoras de intereses. Y cuando uno aparece en el espacio público como defensor de interés, legítimos, ¿no? Pero con un defensor de interés, pierde credibilidad, es menos creíble, está defendiendo sus intereses. Tus argumentos ya no son tan valiosos porque ya te ven como un defensor de intereses. Cosa que, insisto, son legítimos. Eso es lo que le pasa a las cámaras. Nada más fácil hoy que callar a una cámara. Y en una sociedad abierta, como mencionaba María Laura, lo peor que te pueden hacer es callarte y aislarte. Sin embargo, para las cámaras no tienen otra alternativa. Ellos tienen que defender los intereses de su sector. Por lo tanto, es muy, muy auspicioso la iniciativa de ustedes de generar una política de advocacy, salir hacia afuera, construir una voz pública, porque eso es lo que se necesita. De alguna forma, Alejandro y Gustavo son unicornios. Son muy pocos los que salen a hablar. Tendrán más o menos costos, ellos lo sabrán bien, pero su aporte valiosísimo, ¿qué es eso? Transmitir los valores públicos que tiene el sector privado y que la sociedad necesita, porque este no es un problema de los empresarios. Es un problema de la sociedad que los empresarios no tengan voz. Los empresarios tienen una capacidad, y la han demostrado históricamente en la Argentina, de solucionar sus problemas inmediatos de sus organizaciones. Pero lo que finalmente termina pagando las consecuencias de que los empresarios no tengan, o que el sector privado no tenga una voz pública, es la sociedad entera. Por eso, desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy importante encontrar una voz, encontrar voces y que organizaciones que puedan hablar en público y muy clara, como pueden ser las universidades relacionadas con las empresas, como puede ser el ISEP, como puede ser el movimiento que está generando Alejandro, que es absolutamente extraordinario. Esta idea de llevar, si uno no está en la conversación pública de un país, no está en su directorio. Y entonces después no tenés posibilidades de generar un marco que genere la prosperidad que todos necesitan. De alguna forma,
esa necesidad de generar esa voz privada en el ámbito público es una necesidad de la sociedad argentina. Los grupos entonces son los siguientes. Hay como dos visiones, una sobre el pasado, porque quizás haya cosas para agregar al diagnóstico que ha hecho el panel, en más detalle, y otros dos sobre el futuro. El primer panel, el primer grupo sobre el pasado, hace un análisis de los mecanismos de participación del hombre y mujer de negocios en Argentina, en el ámbito público, y por qué fracasaron. Lo va a coordinar Silvia Caravelli, que es egresada del DEP 20. Silvia, saluda al público, así te reconoce. Gracias. Silvia ya también ha hecho sus armas como profesora en el programa de IRSEC, así que la tenemos cerca. Y otra persona va a coordinar sobre el pasado y actitudes que se debieron tener para la participación y qué faltó. En este caso es Laura Ocampo, que es egresada del DEP 20 y compañerita mía de la gloriosa camada 1 del DICA. La mejor, sin ninguna duda. Acá estoy. Bien. El tercer grupo ya empieza a pensar sobre el futuro y cuáles serían los temas en los que tendríamos que hacer advocacy desde el IGEP, a traducirlo en qué cuestiones deberíamos intervenir. Y allí el coordinador va a ser Alejandro Golfari, reciente ingresado a la comisión directiva, y al igual que Laura ya han dado algunas de estas clases nuevas que tiene el DEP 24. Alejandro es egresado de la lejana camada 2, y es el único egresado de la camada 2 del que yo me acuerdo. No me puedo acordar de ninguno de los demás graduados ya. Éramos varios. Pasó hace mucho. Y finalmente, también sobre el futuro, mecanismos de advocacy que estén disponibles para el IGEP. Ya no solo los temas, sino cómo podemos, como instituto, trabajar en este tema. Y la coordinadora va a ser Ana María Elorrieta, graduada del DEP 22, que yo no la veo, pero si habla va a entrar en el panel central. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bien. Entonces, ahora nuestra coordinadora suprema, Mariana, nos va a distribuir entre los 4 grupos y tendremos un periodo de unos 50 minutos más o menos. Está previsto que 12:45, bueno, ya es un poco menos, perdón por el atraso, pero 12:45 volvemos al plenario para trabajar. Cada uno de los coordinadores nos va a hacer una síntesis de alguna manera de lo que pasó en los equipos para ya ir cerrando el trabajo de la convención. Nuestra consigna era sobre los mecanismos del pasado, ¿por qué fracasaron? Nos costó mucho irnos al pasado, les cuento, pero sí tuvimos un consenso e identificamos un tema principal que se refiere al funcionamiento interno y sistemas de gobiernos de las cámaras o instituciones gremiales. Básicamente con 3 problemas o mecanismos que identificamos. Uno tiene que ver con la representatividad, en donde no están claros los intereses de los representados. Hay diferencias en las visiones de negocio sobre el alcance y ambiciones de las empresas. Hay protagonismos de líderes que participan para proyectarse personalmente. Otro problema es que dentro de la representatividad es que a las cámaras van los gerentes, no los dueños, y eso las vacían de contenidos. Y esto también se traslada a la necesidad de que las gremiales empresarias tienen que ser oficialistas porque tienen miedo a hablar y no se sienten respaldadas para hablar. Un segundo tema que identificamos, o un mecanismo, es el tema del financiamiento. Cómo son las formas de financiamiento de las gremiales empresarias, que muchas tienen participación de los sindicatos, que nuevamente generan desigualdades de representación. Hablamos justamente también, vinculado al pasado, cuáles en las actitudes para la participación, qué fue lo que faltó.
Como punto de partida coincidimos mucho y estamos muy conformes con lo que escuchamos esta mañana, tanto en el caso de Gustavo, pero en el caso de Alejandro, en el caso de María Laura, en realidad de todos, pero sí señalando que hay una diferencia entre la actitud de participación que puede tener quien es empresario, quien es dueño de la empresa, y un director, ¿no? Entonces queríamos hacer esa distinción, porque en mi grupo quienes hablaron como directores de empresas y no como dueños de empresas. Entonces, claramente, si uno de los elementos que señalamos como algo que faltó en el pasado es hablar de valentía o coraje, o si querés verlo de otra manera, que el miedo muchas veces impide esa conversación. Y ese miedo es muy distinto si yo lo tengo como dueño de la empresa y por lo tanto estoy dispuesto a tomar riesgo porque en definitiva el daño es un daño directo a mi persona, que si lo hago como director donde tengo una responsabilidad diferente hacia justamente los accionistas o los dueños de la empresa. Entonces hicimos esa distinción, hablamos fundamentalmente del rol que tenían los integrantes de este grupo como directores de empresas y qué es lo que ellos sentían que habían tenido en el pasado como un obstáculo o una traba. Se habló de la falta de educación en general en la sociedad, un tema cultural, es decir, de ver al empresario, y también coincidimos en que los medios de comunicación no han ayudado en ese aspecto, es decir, ver al empresario como algo que es disvalioso para la sociedad, de donde el empresario lo único que quiere es obtener una ganancia y no está totalmente disociado de los problemas o las necesidades que pueda tener la sociedad. Con respecto a las cámaras, uno de los integrantes planteó muy claramente que le faltarían a las cámaras ser un poco más homogéneas en la representación. Es decir, que hay tanta heterogeneidad en cuanto a los intereses que están vinculados a las cámaras, que en definitiva las cámaras no son suficientes para representar o para asistir en la comunicación de temas puntuales cuando a veces es necesario. Entonces habría que ver cómo generar canales de comunicación público-privado que atiendan específicamente a ciertos temas y no ya a sectores o a industrias, porque en esos sectores o industrias además tallan mucho después intereses internos políticos de las propias cámaras. Hablamos, bueno, por eso, de saber en qué espacio. Muchas veces ellos manifestaban que la duda que tenían a veces es no saber en qué espacio moverse, y que eso era algo que habría que reconsiderar o rever de cara al futuro. También planteamos, sobre todo uno de los integrantes habló de que el hecho de que durante muchísimos años se hicieran balances sin ajustes por inflación, ponía como punto de partida ya la situación de cualquier comunicación en una situación que era ajena a la realidad, que era algo prácticamente, si nos vamos a manejar con información falsa, toda la comunicación a partir de ahí, de alguna manera es falsa o no aporta valor. Algo que no lo tenemos hoy, pero que lo planteaban de cara al pasado. Y vimos como una alternativa también, o como una deficiencia en el pasado, pero producto también de una modificación en la consideración también de las empresas, tal vez la falta de comunicar ese propósito de las empresas o ese aporte que la empresa le puede hacer a la sociedad, y que puede ser receptado por los gobiernos como parte de la ayuda en lograr soluciones en temas tan sociales, por supuesto, y en temas ambientales hoy que son tan necesarios también. Es decir, tomar a las empresas y ir juntos de la mano, y que no sea empresas o gobierno como si fuera algo parte y contraparte. Entonces, esencialmente, un tema cultural y un tema de educación fue algo que salió como lo principal para rever y para cambiar de cara al futuro, ¿no? La mirada al pasado es para ver qué es lo que hay que cambiar para adelante. Eso es principalmente lo que se habló en mi grupo. El corporate governance es hoy, si lo ponemos desde, visto todas las responsabilidades que tienen los directores, o sea, hacer foco en los directores y hacer un sistema de un enfoque risk-based, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Y ahí se abren un montón de riesgos, o sea, desde ambientales, inclusión, diversidad, participar o no en la política, o sea, ahí son todos los temas a los cuales son responsables los directores como miembros
de las empresas, ¿sí? Juan hizo un concepto muy interesante, que es que tenemos que decidir qué es lo que vamos a importar al IGEP y qué es lo que podemos exportar del IGEP, ¿no? Creo que eso, a mí por lo menos me hace mucho sentido decir, ok, ¿qué son los temas que realmente podemos y tenemos capacidad desde el IGEP exportar? Carlos habló un poco del awareness de los directores, o sea, hacerlos sobre este risk base para basar los temas en, ok, nuestra responsabilidad debería ser transmitirle a los directores el awareness sobre estos riesgos, plantear el concepto de gobierno colegiado, tanto en la opinión pública como en las sociedades, o sea, el IGEP debería ser instalar el tema, sistemas y mecanismos del gobierno colegiado para transmitirlo a la sociedad y a las empresas. Esto de mantener la coherencia, Federico hablaba de, creemos que el IGEP hoy uno de los valores que tiene es sostener la asepsia, que lo decía Luis un poco, y es esto de tener una voz autorizada y neutra, ¿no? Entonces, mantener eso es importante para el IGEP en cuanto a seguir siendo una voz autorizada y neutra. Y después, esto de, y creo que es parte de lo que decía Luis María también, y lo dijo Luis, Juan María, perdón, y lo dijo Luis, es instalar la gestión de directorios, ¿no? O sea, esto de hacer entender al común de los directorios son para gestionar las empresas, no son un sello. Apareció varias veces esto del sello de goma, es decir, y después una idea que fue, creo que a mí también me gustó, fue esto de ser una tribuna de opinión y llevar forma de liderazgo, ¿no? ¿Y quiénes van a ser nuestros targets? Creo que eso es el otro tema que el IGEP debería definir, que es quiénes son los interlocutores con los cuales queremos hablar. Y después, creo que sí, hay una idea que la puso Marta en la mesa, que es esto de que la advocacy no es solo vía IGEP, sino que es todos nosotros miembros en nuestra vida día a día, deberíamos hacer advocacy en buenas prácticas, en el trabajo de los directorios, en la importancia de los directores, etc. Ese es, espero no haberme saltado nada de lo que se dijo, pero eso es el resumen. El grupo entonces se planteó cuáles podrían ser los mecanismos por los cuales el IGEP trabaje en los temas que se iban a discutir en el otro grupo. Comenzamos repasando un poco cuáles son los mecanismos que usa el IBGC, y salieron una lista de puntos o de recomendaciones bien interesantes. Por un lado, estar presentes en eventos y paneles donde exponer la visión y las posiciones del IGEP. Se presentó acá el caso el ejemplo, mejor dicho, de lo que ya hace el WCD y otras organizaciones. Y pensábamos que si cada uno de los participantes de esta convención pudiera ser un potencial representante en estas actividades, lo que habría que hacer es buscar la forma de generar una coherencia en los mensajes, es decir, que más personas del IGEP puedan representarnos, pero siempre con la misma visión. Y para esto se recomendaría, hubo varias recomendaciones sobre esto, pero una de ellas fue promover reuniones periódicas para la discusión de los temas de interés del IGEP, ¿no? También participar en la preparación de artículos de nuestro interés que se puedan divulgar por el IGEP en los medios de comunicación. Santiago al principio nos habló del newsletter que comenzamos a publicar este año y creemos que eso hay que continuarlo con contenidos atractivos y valiosos, focando los temas de interés especialmente. También se habló, y también aquí dentro de la idea de generar coherencia, reunir periódicamente los directores socios del IGEP para discusión de sus preocupaciones, y tal vez generar o construir un centro como de investigación que pueda emitir informes sobre esos temas, que por su vez alimente a los directores en búsqueda de ideas para solucionar sus problemas.
crear espacio para que el IGEP se convierta en una referencia, donde el IGEP pueda levantar la mano y expresar sus opiniones y aportes. Imaginamos esto, por ejemplo, construir este espacio o esta referencia que le permita al IGEP conversar con legisladores y otros grupos decisorios que sabemos que por momentos tenemos la impresión de que hay ejemplos que se dieron de que se habló, pero las voces no fueron escuchadas. Pero entendemos que insistiendo y trabajando se podrá empezar a abrir puertas en este sentido. Especialmente si el IGEP puede demostrar que está en la búsqueda del bien común desde el gobierno corporativo. Otra actitud es profundizar la divulgación del IGEP. Por ejemplo, para que se acerque más gente al IGEP. Aquí se habló, por ejemplo, que ocurren reuniones, creo que como ejemplo se podría decir una que en breve va a ocurrir con la CNV, donde lo interesante sería poder obtener la lista de participantes de esas reuniones y poder asegurar que esas personas, participantes de esos foros donde nosotros también participamos, pasen a recibir nuestro newsletter, sean invitados a nuestras actividades y así poder construir esa versión del IGEP que sea un referente. Generar conocimiento, obviamente, para divulgar y formar posición, hacer coaliciones con otras entidades y organizaciones. Lo común debería ser que serían organizaciones y entidades que tengan valores que compartamos, ¿no? Y para esto también sería interesante poder desarrollar voceros internos que nos representen de alguna forma. También se habló de promover más seminarios con directores y otros stakeholders para educar en los temas de interés. Y que esos eventos, tendríamos que darle a esos eventos un lado más político, más de prensa, de divulgación, de comunicación, me salía la palabra, en forma más amplia de lo que lo estamos haciendo ahora. También creemos importante actualizar el mapeamiento de las entidades con las que queremos interactuar, para poder aplicar sobre esas entidades varios de los ítems que estábamos comentando. Y finalmente, ver de participar en entidades o en foros multientidad. Hablaron, por ejemplo, del foro de convergencia, a pesar de que se mencionó que tal vez estaba medio apagado o desconectado. Pero bueno, buscar agrupamientos que nos permitan llevar nuestra voz, nuestra opinión, nuestro aporte en forma más o menos institucional, pero en forma más o menos constante. Que hay una enorme identificación del diagnóstico, así que claramente hay que empezar a generar esas voces, esas organizaciones, ¿no? El ISEP, por supuesto, me parece, Alejandro, que es un actor fundamental, ¿no? O sea, esa capacidad de poder argumentar en público, en ese directorio de la opinión pública, en defensa del sector privado, para equilibrar otras voces, eso me parece que no le generaría costos al ISEP, al contrario, le generaría beneficios de reputación, ¿no? El gran defensor, o uno de los grandes defensores del sector privado en el espacio público. En ese sentido, tenemos un buen ejemplo que varios institutos en el mundo de directores tienen esa representación de los intereses de los individuos, pero los intereses de la sociedad en su conjunto también. El rol que tiene el individuo empresario lo defienden a capa y espada. Y ese es el caso de Gran Bretaña, de Estados Unidos, en donde esos institutos tienen una voz importante. Hoy las empresas, o se pueden hacer políticas públicas desde las empresas. Antes las políticas públicas estaban restringidas al sector público o al Estado. Pero yo creo que cada vez más vemos que las empresas podemos participar y podemos hacer políticas públicas desde las empresas, o podemos ser influenciadores o líderes en este tema.
hay un tema muy importante, que es que la complejidad creciente de los tiempos que vivimos exigen que las soluciones a estos problemas complejos cada vez requieran de mucha más gente diversa pensando sobre esos temas. O sea, los problemas que tenemos hoy con la pandemia o con el cambio en el trabajo y demás, no lo pueden resolver solamente la política o no la política, los funcionarios públicos. Entonces ahí tenemos que trabajar en forma conjunta, los funcionarios con empresas, con líderes de la sociedad, buscando soluciones de este tiempo a los temas. Entonces, esto que se habla de relación público-privada, que históricamente ha sido una relación de clientes y proveedores, se sublima ahora porque la relación público-privada es fundamental para construir un Estado de este tiempo. O sea, la construcción de un Estado de este tiempo pasa a ser parte de esta relación público-privada de la que tanto se habla. Entonces ahí te respondo un poco si los empresarios tenemos que participar o no en la política o en la actividad pública. Sí, es fundamental. Es decir, esa participación debería ser parte de la estrategia constitutiva, porque si no existe este vínculo con la sociedad digamos, es en la sociedad donde están los futuros clientes, los futuros proveedores, los futuros inversores. Es decir, que tiene que haber un proceso de seducción de la empresa para esos stakeholders, y entonces a partir de allí cualquier empresa que quiera crecer, que quiera progresar, va a demandar de un vínculo, diría yo, constructivo y, digamos, fructífero con la sociedad. De allí también que lo que pienso, que en este momento, que se habla mucho de que la sociedad rechaza a las empresas, mi punto de vista es que no estoy tan seguro de que sea así. Yo creo que la sociedad se siente decepcionada por las empresas. Y se siente decepcionada porque tenía o tiene la expectativa de que las empresas seamos parte de la solución. Aportemos cuestiones que sean parte de la solución. Y hasta ahora no lo estamos logrando, por diferentes motivos. Porque nos falta desarrollarnos como seres humanos en nuestra totalidad, por restricciones del contexto, del país donde uno vive, de la región, de la pandemia, de las crisis, etcétera, etcétera. Pero, en fin, las empresas no estamos participando del debate público generando esperanza en la sociedad. Nosotros estamos participando para denunciar los problemas que tenemos, válidos, por supuesto, pero estamos participando desde la denuncia de los problemas, de la complejidad de los problemas, de lo difícil que es solucionar. Hay pocos discursos empresarios sobre la esperanza, ¿no es cierto? Y sobre cómo es el nuevo mundo que vamos a vivir, digamos, donde yo pienso que hay muchas más cosas positivas que negativas, y que tenemos que prepararnos. Justamente el gran riesgo que hay es que las sociedades no nos preparemos para las transformaciones que se vienen, como ya pasó en la revolución industrial y en las otras, la revolución de la imprenta. O sea, esas revoluciones tomaron a la sociedad con las defensas bajas. Y nosotros es probable que también. Obviamente que esto de las defensas bajas no es parejo en todo el mundo. Hay sectores en el mundo, regiones, geografías, segmentos de la sociedad donde estamos o están preparadas para las transformaciones que vienen. Pero hay muchos segmentos de la sociedad que no. Hay sectores muy conservadores que piensan que las cosas van a seguir o van a volver a ser lo que fueron. Y lo que ha hecho este momento, la pandemia, en el fondo no ha sido algo nuevo que no hayamos visto, sino que lo veníamos viendo antes, y lo que hizo fue acelerarlo. Que estemos hablando por videoconferencia, que esté el home working y demás, es algo que se viene mencionando en los libros y en las actividades de hace más de 10 años. Lo que pasó es que ahora cambió, que todo el mundo simultáneamente nos volcamos a lo digital para conversar.
Entonces esto realmente ha hecho realidad en forma dramática, rápida, urgente, algo que ya se venía gestando. Y así como en esto, en otras tendencias o megatendencias que veníamos viendo, ¿no? Con esto creo que te he respondido sobre la necesidad de participación en la política, que lo veo como algo natural de este tiempo, y sobre la influencia también que me preguntaste, porque la realidad es que justamente yo pienso que los empresarios debemos tener, justamente la sociedad pide que tengamos mayor influencia, no es un requisito de los empresarios.